Gran Bretaña. El diario The Times, en su edición del 27 de noviembre de 1934, hacía eco de una insólita noticia. En un telegrama enviado por sus corresponsales en Madrid, se podía leer: un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene aterrados estos días a los habitantes de un edificio de Zaragoza, España, los cuales concentran sus esfuerzos en dar con la pista de la misteriosa voz. La policía, por medio de arquitectos y obreros, han removido todo el piso y levantado el tejado, pero todos los esfuerzos han sido infructuosos. Sin lugar a dudas, el Duende de Zaragoza es una de las historias más aterradoras de nuestro país hermano. El día de hoy, La Noche Paranormal recupera un puñado de esos expedientes X que han marcado la historia de las mágicas tierras españolas. Acompáñanos en esta aventura, te aseguramos que valdrá la pena. Así comienza La Noche Paranormal. ¿Qué tal, amigos de Saber Sin Fin? Bienvenidos a La Noche Paranormal en un episodio más, el episodio 4, titulado Expediente X España, en donde vamos a recabar un puñado de estos misteriosos casos, ¿no? Que han marcado la historia de España, y no solo de España, sino que han hecho eco en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. El día de hoy estamos muy contentos porque no nos encontramos solos. Estamos con el programa Misterio Zona, don Fernando Acosta, una institución. ¿Cómo está, don Fernando? Muy bien, Ariel, gracias. Gracias también, Armando, por invitarnos. Y por fin tenemos a David Flores, uno de los responsables de que estemos aquí, de hecho, detrás de las cámaras. ¿Cómo estás, David? Pues muy bien, gracias por la invitación para Ariel y Armando. Así que quédense con nosotros en La Noche Paranormal. Seguimos la barra en Saber Sin Fin, situaciones extrañas pues que van a escuchar aquí. Gracias. Así es, David. Un gusto y un placer tenerlos aquí en este programa. Y bienvenidos. También estoy como siempre con mi compañero y amigo Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Ari, don Fer, buenas tardes. Buenas tardes. David, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Muy contento, realmente muy contento, y vamos a darle. Así es, amigos, y recuerden que este episodio es traído por nuestros patrocinadores, Santa Cruz Branding Solutions, la publicidad de la nueva era, Zombie Gotcha Airsoft, que está en la planta alta de la Plaza Comercial El Campanario, y El Barrilito 2, local A19 de la Plaza Comercial El Campanario. Gracias a ellos y gracias a ustedes es que les traemos este episodio. ¿Y qué les parece si comenzamos el día de hoy? Adelante. La primera historia es denominada El Duende de Zaragoza. Y precisamente, ubicado en el número 2 de la calle Gascón de Gotor, en Zaragoza, España, un moderno edificio de la época, por cierto, sería el protagonista de una de las historias más extraordinarias del país ibérico. Resulta que una madrugada de noviembre de 1934, los habitantes del edificio de apartamentos en cuestión quedaron sorprendidos y aterrados, cuando una extraña y macabra risa emergió de forma repentina del segundo piso del edificio. Como respuesta ante tal acontecimiento, un grupo de vecinos saltó de la cama e intentó averiguar el origen de aquella voz. Minutos más tarde lograron constatar que aquel segundo piso no había nadie en ese momento, lo cual no hizo más que acrecentar la extrañeza de los inquilinos. Finalmente, tras unos cuantos minutos, la risa cesó de forma tan repentina como había comenzado. Sin embargo, este era tan solo el inicio de una cadena de extraños acontecimientos que pusieron de cabeza a una ciudad entera. Amigos, ¿conocían esta historia del Duende de Zaragoza? Famosa por los años 30, ¿no? Más o menos. Pues interesante el caso, ¿no? De los emblemáticos en España. Sí. Así es. Junto con varios, la Casa de las 7 Chimeneas. Y bueno, claro. clave, interesante la historia, y pues vas a compartir ahorita toda esta información para ustedes. ¿La conoció usted, don Fer? Sí, alguna vez había leído, pero un resumen muy pequeño, pero sí, definitivamente aterrador, así sí. por todas las circunstancias, y además no olvidemos la época por la que atravesaba España. 1934 era el final de la República Española, claro. Y se avecinaba la guerra civil, sí, o sea, había mucho temor. Así es, eso es lo que había, ¿no? Imagínate una risa diabólica dentro de edificios. Sí, realmente, se presentó 2 años antes de que estallara la guerra civil en España, ¿no? Sí. Y bueno, esto también contribuyó a que esto se volviera tan famoso hasta hoy en día, ¿no? Pero ¿cómo transcurrió? Pues apenas unos días más tarde de esta primera risa que escucharon todos, el día 15 de noviembre de 1934,
En punto de las 7 de la mañana, la trabajadora doméstica de la familia Grijalva, quienes habitaban ese piso del inmueble, se alistaban para preparar el desayuno como todas las mañanas. Así que la chica de 16 años, de nombre Pascuala Alcocer, se dispuso a encender la moderna estufa de leña de la vivienda. Recuerden que estamos hablando de los años 34 y se acostumbraba a usar este tipo de estufas que iban empotradas en la pared y que tenían una especie de respiradero. Sí. Pero bueno, hay que recordar que este edificio pues es de clase alta, digamos, no corresponde a una clase humilde. Entonces, bueno, es importante aclarar esta parte de la estufa porque vamos a entender más tarde de dónde provenían las voces, ¿no? Pues bueno, así que se dispuso a preparar el desayuno y abrió el compartimiento de la estufa que se encontraba empotrada en la pared, que de hecho son los compartimientos que van arriba, para dejar entrar pues oxígeno y se pueda realizar una mejor combustión, ¿no? Y bueno, esta estufa, este compartimento se conectaba a la chimenea de esa estufa de leña. Entonces, en ese momento, escuchó una voz que le heló la sangre. Una voz que parecía provenir de aquel conducto y que pronunció las palabras: "que me haces daño", seguida de una carcajada de ultratumba. Sumamente asustada y a punto de desmayarse, Pascuala logró salir de la cocina y dirigirse al apartamento contiguo, en donde la vecina la esperaba en las puertas, pues también había escuchado esa horrible voz. Así que juntas y con gran valor, decidieron ingresar nuevamente en la cocina en cuestión. Apenas entrar, decidieron encender la bombilla eléctrica del lugar. Justo en ese momento, y esta vez con un tono lo suficientemente fuerte como para despertar a todos los integrantes de la familia Grijalva, la voz replicó: "Luz que no veo". Rápidamente los inquilinos de la casa se apersonaron en la cocina de donde provenían las extrañas voces. El primero en llegar fue el jefe de la acomodada familia, el señor Grijalva, quien encontró a Pascuala llorando desconsolada sobre una silla en el comedor. Pascuala le explicó entre llantos que aquella no era la primera vez que escuchaba la voz y que semanas antes ya había ocurrido al menos en un par de ocasiones. No obstante, decidió guardar silencio para no alterar a la familia. En primera instancia, el señor Grijalva pensó que la voz provenía de algún bromista que de alguna manera hablaba a través de algún compartimento de los pisos inferiores. Así que, bueno, estos pisos que se conectaban a la chimenea, ¿no? Porque realmente los conductos de chimenea pasaban a través de todo el edificio y salían hasta la azotea, donde había respiraderos. Obviamente, lo primero que pensó es que alguien estaba haciendo esas voces, broma, ¿no? O una broma, se asomaba y decía estas palabras, ¿no? Bueno, así que regresó a la cocina e intentó realizar el mismo procedimiento que había hecho Pascuala con la estufa, ¿no? Trató de encenderla. Apenas abrí la compuerta que había, dejaba entrar el oxígeno, escuchó las voces: "María, María". Esta vez toda la familia Grijalva, incluyendo los niños, pudieron escuchar aterrados el extraño fenómeno. Y no solo eso, pues los vecinos del edificio también lograron percibir los gritos y se apersonaron en el lugar para tratar de averiguar lo que estaba sucediendo. A partir de este momento, la noticia se regó como pólvora por todo el vecindario y todos comenzaron a hablar del duende de la chimenea. Curioso este fenómeno, ¿no, don Fer? Sí, fíjate que se relaciona mucho con una, bueno, vamos a llamarle leyenda, ¿no? Que parece que sí es realidad en muchos casos, de los duendes que se dice aparecen en los hornos de las panaderías donde fabrican el pan. Sí, ha habido varios relatos de que efectivamente ahí habita algún tipo de duende y que luego les hace bromas pesadas a los panaderos. Es muy conocido acá en Puebla, al menos en las, ¿cómo le llaman? Las taonas, donde hacen el pan, ¿no? Los hornos de pan. Sí, los hornos. Sí. Me recuerda mucho eso, en una chimenea y ese tipo de bromas bastante macabras. Sí, bastante raro, ¿no? El fenómeno, David. Así es. ¿Por qué llamarle duende y no una entidad o un fantasma? ¿Por qué crees que se le haya denominado como duende? Pues fíjate, es interesante lo que comentas aquí, el caso del duende en esta casa, ¿no? Y hemos escuchado parte de la historia que estás comentando ahorita, de cómo se comienza a manifestar esta entidad, ¿no? Muy diferente a lo que conocemos como los espíritus, los fantasmas, ¿no? Digo, es todo un catálogo en las casas embrujadas, pero esta entidad, fíjate que me llega a la mente varios casos aquí en Puebla, igual de este tipo, más o menos de este tipo de seres, que a lo mejor habitan en un departamento, en alguna casona, y que son juguetones, son burlones, y que
tal vez no se dejan, o sea, no se dejan ver, solamente hablan, gritan, y es el caso del famoso duende, allá en España. Y bueno, pues vamos a escuchar más de la historia, claro, porque hay mucho que platicar. Es interesante el caso, interesante, hermano. Okay. A mí me llama mucho la atención lo que comentaba usted, don Fer, con respecto a las panaderías. O sea, que ya hay una leyenda. O sea, yo nunca había escuchado esa leyenda. Sí, claro. O sea, y bueno, obviamente toda la leyenda tiene un fundamento. Y más nosotros aquí, como mexicanos en general, pues traemos mucho de la cultura española. Claro, sí. Entonces, sí, yo siento que va relacionado. Pues sí, de hecho, pues una vez que ya se dio a conocer, o más bien que se empezó a rumorear por todo el vecindario acerca del duende de la chimenea, la familia Grijalva no dudó en acudir a la policía para reportar el extraño fenómeno. Se llevó a cabo una denuncia formal, y esto es súper importante, y era la primera vez que en España se solicitaba el apoyo a las autoridades para investigar un presunto fenómeno de naturaleza paranormal. Inclusive está asentado en las actas, ¿no? Así que tras abrirse paso por la gran multitud que ya se había reunido afuera del edificio, que obviamente tenían la esperanza de escuchar la voz, ¿no? De viva, no sé, de presencia, ¿no? Ahí. Algunos agentes policíacos se apersonaron en la cocina de aquella vivienda con total incredulidad ante la situación, y creo que es algo normal, ¿no? Incluso realizaban algunas bromas sobre el supuesto fenómeno. Fue entonces que un agente se acercó a la compuerta, lo mismo, la abrió e intentó ingresar una plancha con las brasas, ¿no? de la leña, tal cual lo había hecho Pascuala, y obviamente también el señor Grijalva. Apenas realizar esto, la voz gritó: ¡ay! ¡Ay, que me haces daño! Las burlas de los agentes cesaron, y de inmediato se puso en marcha un extenso operativo por todo el edificio para tratar de encontrar el origen de la voz. Del 20 al 23 de noviembre de 1934 se cortaron las antenas de radio, se revisó el cableado eléctrico y se cavó un foso alrededor de todo el edificio para tratar de identificar alguna causa lógica para el fenómeno, pero nunca lograron hallar nada. Por el contrario, el supuesto duende continuó aterrorizando a los agentes policíacos, pues de vez en cuando pronunciaba frases burlonas en contra de los agentes y trabajadores presentes. Así y con el edificio totalmente evacuado, recordemos que ya estaban realizando este tipo de, pues llevaron a cabo todo un operativo, ¿no? Para vaciar el lugar y, para tratar de identificar si era un bromista o de dónde provenía esa voz, ¿no? Pero imagínate la relevancia que tuvo este caso para que, como lo mencionas, ¿no? La policía estuviera al tanto de esa situación. Uh-huh. Y al ellos mismos escucharlo, uh-huh, y no encontrar algo lógico, pues sí, o sea, genera un movimiento realmente, pues, importante, porque es realmente algo inexplicable. Sí. Y que ellos están viendo, o sea, sí, ya lo están presenciando, ¿no? Sí, ya claro. Lo ven. Pues bueno, el duende, con tono malhumorado ante todo esto, estaba viendo el movimiento policíaco y todo, que estaban entrando y saliendo, uh-huh, y todo esto, pronunciaba frases como: ¿para qué tanta policía? ¿Cuánta policía? ¡Qué cobardía! Aquí estoy ya, cobardes, ladrones, cabrones. Cabe resaltar que mientras aquella voz de ultratumba pronunciaba estas frases, cerca de 2,000 personas, entre hombres, mujeres, niños y periodistas de toda España, se reunían día con día a las afueras del edificio. Aquellos que lograban escuchar la voz del duende quedaban atónitos ante el fenómeno, y los niños que presenciaban esto jamás volvían por el lugar. La policía realizó numerosos intentos por dar explicación lógica ante tal fenómeno. Se llamaron ingenieros en sonido, electricistas, psiquiatras, especialistas en ondas de radio y hasta médiums para dar explicación al fenómeno. Inclusive se llegó a señalar como posible responsable a la trabajadora doméstica de la casa, Pascuala Alcácer, quien, según la policía, podría provocar las voces de forma accidental, a lo cual llamaron ventriloquía inconsciente, que es algo que se presenta normalmente en los poltergeist, ¿no? Sí. Digo, tú que eres súper experto en esto, es algo parecido, ¿no? Lo crean de forma inconsciente, ¿no? Todo este movimiento de cosas, voces. Claro, toda esa situación fue en base a solamente la voz. Claro. La voz
¿Hay algún reporte de que hayan visto al ente? No, ¿Al duende? hasta donde sabemos no hay como tal un reporte. Solamente las voces dentro pero de sí, la las casa. voces eran súper evidentes. De un solo ser. Sí. Oigan varios. No, al principio se dice que es una voz masculina y después va mutando, como que se convierte en una voz femenina, pero siempre se escucha como lejos. Entonces es curioso, ¿no? Okay. Sí, puede ser igual incluso hasta una posesión. Podría ser un tipo de poltergeist, ¿no? Don Fer. Pues ahí entramos al misterio, porque ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contarlo. Aquí han aparecido en las grabaciones, no se oye cuando estamos grabando los programas, pero han aparecido en las grabaciones. A mí me tocó en un programa que se oye así como que alguien toma aire y luego como que masculla algo, pero se oye una voz, digamos es femenina, ¿no? No se entiende nada. Claro. Pero en otras también que estuvo evolucionando, ya se oye, hay una grabación donde se oye una voz de varón barítono, así, dice uno, pero así sonoro. Esos cambios de género, por ejemplo. Sí. O sea que algo hay. Peculiares, ¿no? Sí. Sí. Y no sabía yo que había sucedido algo parecido ahí también. Claro, sí. Bueno, no contentos con esta, pues, teoría rebuscada, ¿no? Digamos. En una ocasión la policía trató de utilizar como anzuelo a uno de los niños de la familia Grijalva, de nombre Arturito, a quien el duende le había respondido un comentario en alguna ocasión. De hecho lo llamó chalao, o sea, loco, ¿no? Y el duende le respondió, loco no, niño. Entonces, bueno, la policía interpretó que el niño se podía comunicar con él y lo empezaron a utilizar, ¿no? Le decían que hablara y para que ellos estuvieran presentes y pudieran detectar de dónde provenía el sonido. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Pues tras varios días de ardua labor, uno de los agentes a cargo se apersonó en la cocina y preguntó abiertamente al duende. Obviamente ya estaban hartos, ¿no? De esto. Y le dijo, ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? La voz respondió, no. ¿Quieres trabajo? Nuevamente la voz, no. Entonces, ¿qué quieres, hombre? La voz respondió de forma tajante, nada, no soy hombre. Finalmente, y en el último día de investigación, hacia las 11 de la noche, la voz de forma repentina exclamó su última frase. Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Cobardes, cobardes. Voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. Después de exclamar estas amenazas, jamás se volvió a escuchar al duende de Zaragoza, y los investigadores de la policía nunca hallaron el posible origen de esta horrible voz de ultratumba. Y así se cerraron los expedientes y bueno, realmente ya no se volvió a hablar del duende, ¿no? Pues mira, una voz, digo, una historia extraordinaria, ¿no? Incluso si la gente que nos ve lo quiere googlear, aparece como el ser que aterrorizó a Zaragoza. Sí, realmente. Incluso, bueno, se ha visto también, como lo mencionó, lo preguntabas, David, si hubo algún registro de fotografías o algo relacionado. Sí. Existe una fotografía del duende, de hecho, es la que pusimos en el video introductorio, pero no está confirmado que sea al 100% que corresponda a ese edificio, ¿no? Pero sí es bastante extraña y bastante tenebrosa, ¿no? Incluso se ve en el fondo hacia un sótano y se ve un ser realmente... Un ser raro, muy extraño, ¿no? Incluso hasta demoníaco, se ve muy tétrico. Claro. Pero sí, o sea, me causa mucha... Más que nada, el por qué llamarlo duende. Y no, sí, exactamente, y no que es lo que comentábamos hace rato. No llamarlo, no sé, la entidad. Una entidad o un fantasma. Bueno, también son los años 34, entonces igual no había como que tanta atención sobre estos tipos de fenómenos, ¿no, David? Sí, exactamente, los años 30, ¿no? 30. Sí, no, hace muchísimo tiempo este tipo de fenómenos que ocurre. Tal vez si hubiera ocurrido en los 70s, 80s, hablaríamos de otra situación, otra forma de investigar, ¿no? Dentro de la casa. Pero es un caso muy interesante y si estuvieron ahí involucradas personas, especialistas y no encontraron absolutamente nada, pues habla de algo realmente misterioso y conocemos casos en los cuales pues se mueven de esta forma y se manifiestan este tipo de seres. No dudamos que haya sido un posible duende que estuvo dentro de este lugar. Sabemos que pues, tiene la cualidad de aparecerse y desaparecer a voluntad. Sí. Y pues si se quieren, se pueden alejar, pueden regresar y nadie nos va a encontrar. Así es.
Su conclusión al respecto del duende de Zaragoza, don Fer. Pues yo siempre me pregunto por la historia, que si había antecedentes de un ser parecido, ya fuera ahí mismo o en otra zona. No, es curioso que lo diga porque en sí el edificio era moderno, era nuevo, ¿no? Prácticamente, entonces no tenía, como bien lo dice, estos antecedentes de si alguien había muerto o si alguien había sufrido alguna enfermedad, no existían. Era un edificio nuevo y aparte pues era una zona caudalosa de Zaragoza, entonces también eso como que tiene algo que ver, ¿no? Sí, aunque podría haber es que nunca se sabe, nunca se hace la prehistoria del lugar. Claro. No podemos saber si alguien invocaba algún tipo de cosas también por podría ahí. ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Porque había que ver cuando la urbanización, no creo que haya registros, pero vamos a suponer que cuando se urbanizó eso y se construyó ese edificio de lujo, que aprovecharon, porque siempre aprovechan algo. Los cimientos o algo, ¿no? Algo, sí, algo tuvo que ver pasado. Pues importante también, por ejemplo, el hecho de que si hubiese sido alguna otra entidad, pues no normalmente estaría en un solo lugar específico, ¿no? Y aquí lo más interesante es que está en un lugar específico siempre, en todo momento. Sí, siempre se escucha a través de la cocina, ¿no? Y sobre todo de esta compuerta que tenían que abrir para que entrara el oxígeno. Entonces siempre que haya una interacción, ahí es cuando se escuchaba, hablas, ¿no? como si te das el botón para hablar, ¿no? Sí, ya al final, ya cuando se apersonaron ya los policías y todo esto, ya hablaba, no necesitaban acercarse a la estufa, pero de todos modos de ahí provenía el sonido. O sea, no había otro lugar, estaba muy bien localizado. Sí, pero bueno, o sea, es un extraño expediente X de España, y creo que algún día podríamos dedicarlo todo el programa entero. Que hay una investigación detrás, todo lo que se vivió, cómo se cortaron las comunicaciones. Inclusive se dice que un medium murió cerca de ese lugar a tratar de contactar con el duende de Zaragoza. Unas calles adelante murió al hacer una sesión espiritista, precisamente para tratar de contactar al duende. Pero bueno, esa fue la historia del duende de Zaragoza, súper interesante. Muy interesante. Y el siguiente expediente X español tuvo lugar en un pequeño municipio de la provincia de Jaén, en Andalucía. Su nombre, Belmes de la Moraleda. En este pequeño pueblo, que por entonces habitaban poco menos de 1800 personas, tuvo lugar el que quizás hasta el día de hoy continúa siendo el fenómeno paranormal más grande de todos los tiempos en España, quizás de toda Europa. Todo comenzó en la humilde vivienda de doña María Gómez, una mujer que para la época contaba ya con 52 años. Como era habitual por aquellos tiempos, en las casas más humildes, se acostumbraba a preparar los alimentos en un simple fogón sobre el suelo de cemento, que bueno, era una fogata prácticamente sobre el suelo y tenía una chimenea, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí se metían pues, los sartenes y todo eso, ¿no? Las ollas. Sí, como parecido a lo de Zaragoza, ¿no? Sí, pero aquí la situación es que la casa es muy humilde. Ah, ok. En Zaragoza el edificio es acaudalado. Acaudalado, ¿no? Pero aquí es súper humilde, es un pequeño pueblecito, ¿no? De Andalucía. Pues bien, aquella noche, el 23 de agosto de 1971, sobre las 10:15 de la noche, María se encontraba en la cocina calentando un poco de comida en un viejo sartén, cuando de pronto se percató de una gran mancha negra que se había formado sobre el suelo, justo a un costado del fogón. Su primer pensamiento fue que aquella mancha era producto del hollín, por lo que no tomó mucha importancia al suceso. Conforme pasaban los minutos, aquella mancha comenzó a cambiar gradualmente, hasta convertirse en un fantasmagórico rostro que le miraba fijamente desde el suelo. En ese momento María sintió un tremendo escalofrío que le recorría todo el cuerpo, y presa del miedo, inmediatamente salió a toda prisa de la casa, gritando desesperada por auxilio. En pocos minutos, un pequeño grupo de personas del pueblo se había reunido para auxiliar a aquella mujer, quien les contó lo que había sucedido en la cocina. Fue así como otro pequeño grupo de personas ingresó a la humilde vivienda de María, ubicada en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta. En ese lugar corroboraron la historia que ella les había contado minutos antes. Fue entonces que se encontraron frente a aquel espectral rostro. Como era de esperarse, aquella pequeña multitud no pudo dar crédito a lo que estaba presenciando. El rostro de algo o alguien se había formado claramente en un determinado sitio, dentro de la capa de cemento que cubría el suelo de la cocina, como si se tratara de un imposible tatuaje en el concreto. Es algo súper extraño porque sí, realmente no estaban pintadas, sino que se encontraban por dentro del concreto, ¿no? Como si se plasmara, ¿no? Como si plasmara su exactamente, rostro sí. en alguna arcilla o algo parecido. Así es.
Conocías este suceso, ¿verdad, David? Claro que sí, interesante el caso de las caras de Belmes. Las caras de Belmes. Ya también hemos hablado en los programas acerca de este caso. Interesante, también clásico en España, de estos rostros que se plasman en el piso de la cocina, y es una característica muy común, Ariel y Armando, de pues manifestarse algún tipo de entidad o espíritu. Sí, claro. Eso lo hemos visto, este tipo de psicoplastías, plasmaciones en las casas embrujadas, en los baños, en las cocinas, la humedad misma forma caras, rostros, lo hemos visto también. Presentamos hace un tiempo rostros en un estacionamiento aquí en el centro histórico, rostros también de mujer, de personas, de hombres, y me recuerda mucho al caso de las caras de Belmes. Sí. Interesante las manifestaciones en esta casa en España. Sí, claro que sí. ¿Cómo ve, don Fer? Pues alguna vez leí extensamente sobre el tema. Se hizo una investigación incluso de a quién podían pertenecer estos rostros, ¿no? Y hubo varias hipótesis. Una de ellas era de que posiblemente se trataba de los muertos durante la Guerra Civil, porque fue un lugar donde chocaron los dos frentes precisamente, y por ahí se mencionaba esto. Pero finalmente fue una hipótesis, no sé hasta qué punto lo pudieron corroborar, pero aún así no explica todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, como dice, un tatuaje imposible. ¿Cómo se hace, ¿no? Para poder dibujar algo. De hecho, se trataban de borrar, ¿no? Sí. Y se volvían a dibujar. Y volvían a salir, exactamente, lavaban y salían. Bien, lo comenta. Es una especie de tatuaje en el concreto, y lo decíamos porque no quedan impresas, o sea, a lo mejor se puede creer que quedan impresas, pero no, realmente están como adentro del cemento, ¿no? Y se pueden... Es como si estuviera un cristal sobre ellas y adentro estuvieran dibujadas. Sí, incluso como lo mencionas, ¿no? Trataron de borrarlas o pintar, y sobre la misma pintura vuelven a brotar. El mismo rostro. Así es. O sea, no podemos llamarlo que es una mancha de humedad o algo parecido, porque sí se ve realmente marcado. Sí, claro. Eso me recuerda mucho al proceso de las huellas digitales, que vuelven a salir. Es porque ya hay algo que la reproduce, o sea, ya está programado que se reproduce. Claro. Ahí hay un fenómeno así, pero lo misterioso es que es un objeto inanimado, pues es piedra, es concreto, cemento, no tiene. Pues bueno, mientras transcurría esa misma madrugada, algunos de los vecinos sugirieron a María picar la cara, cubrir esa demoníaca aparición con una nueva capa de cemento y olvidarse del tema. Y efectivamente eso fue lo que se encargó de hacer uno de sus hijos. Pero tan solo 7 días después de estos sucesos, sobre la nueva capa de cemento que había cubierto la primera aparición, otro rostro de aproximadamente 30 centímetros de diámetro se había formado y era idéntico, pero esta vez los rasgos de la cara eran mucho más definidos. Podía apreciarse claramente que aquel rostro pertenecía a una persona que había sido brutalmente golpeada y que incluso se encontraba sangrando. Más tarde, este extraño rostro fue bautizado por la prensa como la pava, que de hecho también lo pudieron ver ahí en la introducción. Evidentemente, la aparición de este segundo rostro causó un gran alboroto en el pueblo, tanto que las autoridades del ayuntamiento se vieron forzadas a tomar acción ante la situación. Así que enviaron a un albañil de nombre Sebastián Fuentes para que extrajera del piso aquella parte de cemento que contenía el siniestro rostro, y posteriormente fuera depositada en una urna de cristal sellada, con la intención de realizar un exhaustivo análisis que revelara el posible origen y composición de ese rostro. Casi al mismo tiempo y por accidente, la noticia llegaría hasta un periodista de Jaén, quien se encargó de realizar un reportaje completo de aquella extraordinaria historia, y lo hizo de hecho para un periódico local. Pero la nota terminaría regándose por todos los lugares de Europa, ¿no? De España y luego de Europa. Y con ello la horda de periodistas y turistas curiosos pues empezaron a llegar a Belmes. Obviamente todos querían ser testigos de lo que estaba aconteciendo en aquella casa, ¿no? Y eso, bueno, terminó por convertirse en un auténtico fenómeno social en toda España. Durante los meses siguientes, entre septiembre del 71 y enero del 72, otra cara apareció en aquella plancha de cemento. Esta vez la prensa la bautizó como la Pelona, porque era como una calavera que no tenía cabello. Mientras tanto, día tras día llegaban cerca de 5,000 visitantes a Belmes,
con la única esperanza de accesar a la casa de doña María González para ser testigos de estas apariciones. Y pese a que los rumores abundaban acerca del origen de estas extrañas caras, algunas personas comenzaron a creer que en realidad se trataba de apariciones de santos o hasta alguna virgen milagrosa, motivo por el cual la gente del pueblo dejó de acudir a las iglesias cercanas y preferían reunirse a las afueras de la casa de doña María, lo cual obviamente no le gustó nada a los curas de esas iglesias, ¿no? Que dejaban de percibir sus ingresos. Sí, claro, claro. Eventualmente, a mediados de enero del 72, la Brigada de Investigación Criminal llegaría hasta Belmez para tratar de dar una explicación oficial al fenómeno, de una vez por todas. Así que emplearon todos los recursos que tenían a la mano para realizar un análisis sobre el lugar de las apariciones. Tomaron muestras de todo el lugar e interrogaron a decenas de testigos de primera mano. Tras varias semanas de arduas investigaciones, no pudieron comprobar que aquel fenómeno se tratara de un fraude, y mucho menos pudieron dar explicación al origen de las caras, que para ese entonces ya había 5 caras, ¿no? Ya no nada más era una, ni la calavera, ni tampoco la pava. Ya habían aparecido 5 rostros más. Ante el fracaso de la Brigada de Investigación Criminal para dar explicación al fenómeno, el gobierno civil de Jaén decidió llamar al prestigioso investigador paranormal don Germán de Argumosa para que intentara dar explicación o alguna explicación, o dijera si era un fraude o era algo realmente paranormal, ¿no? Don Germán durante varias semanas llevó a cabo numerosos análisis y pruebas para determinar el origen de las caras. Llegó hasta el punto de realizar grabaciones con antiguos magnetófonos para detectar posibles psicofonías en aquella cocina. Y de forma increíble, en esas cintas logró captar varias voces fantasmales. La mayoría parecían provenir de niños. Y esto es súper interesante más adelante. Una de estas psicofonías destacó por la claridad de la grabación. Generalmente las psicofonías siempre se escuchan como en segundo plano, ¿no? Pero en esta psicofonía que fue captada en Belmez, realmente se escucha muy fuerte y muy claro. Entonces por eso destacó, ¿no? Sí. Y en esa psicofonía, de hecho, se escuchaba como una voz lastimosa gritaba el nombre de Ángela. Y de hecho es súper famosa, la pueden ahí googlear, la pueden buscar en YouTube. Se escucha súper clara. Es algo así como de que te pone los nervios de punta, ¿no? Más viniendo de niños, ¿no? Voces de niños. Sí, eso es también algo súper interesante, ¿no? Sí. Aquí ya vemos el primer indicio de que se trataba de unos niños. Más adelante vamos a entender por qué lo estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo ves el fenómeno? Caso interesantísimo que estás comentando, Ariel, de esta casona plasmada y llena de espíritus que de alguna otra forma no sabemos si estaban sus restos debajo de la casa, si hicieron excavaciones y se enteraron de esto, o de dónde procedían ese tipo de energías que sin lugar a dudas se querían manifestar, querían dejar algún mensaje en algún momento dado, y plasmaban su rostro. Incluso hay una imagen donde aparece una familia completa, casi, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, llamar la atención, si tal vez la comunicación con las personas no era de otra forma, pues plasmar estas imágenes en esta casa. Así es, don Fer. Me estaba acordando de dónde ese tipo de apariencia de este fenómeno, ¿sabes a qué me recordó mucho? A los pisos con mosaico de tiempos romanos, que después llegaron al periodo bizantino, ya después de la Edad Media, que precisamente aparecían ese tipo de dibujos hechos con pedacitos. Lo que es un mosaico, ¿no? Claro, sí. Así, incluso con la misma calidad o falta de definición de las formas. Digo, bueno, si eso fue así, posiblemente el fenómeno sea más antiguo. Que se remonte a la época romana, por ejemplo, porque se parece, ahorita que lo estás viendo, se parece muchísimo a cómo lo hacían, nada más que ahí lo hacían pues con unos mosaicos chiquitos, ¿no? Así pedacitos, de forma intencional, ¿no? Y dibujaban familias, dibujaban escenas de la vida diaria, todo eso. Digo, otra cosa ahí para agregar al misterio. ¿Por qué eligieron esa forma de manifestarse, habiendo otras, ¿no? Claro, sí. Y bueno, también lo que se ha mencionado mucho, que para las manifestaciones pues se requiere bastante energía, ¿no? Incluso puede ser psicofonías o puede haber movimientos de objetos. Aquí estamos hablando de que hay una energía bastante grande porque estas entidades se están manifestando
de una manera realmente, como dice usted, diferente o poco convencional. Sí. Exactamente, sí. Entonces hablamos que hay mucha energía en ese sitio. Muchísima energía. Bueno, pues tras varias semanas de investigación, Germán de Argumosa, lejos de desacreditar el fenómeno, que de hecho para eso lo habían enviado, ¿no? Para que dijera que era un fraude, llegó a la conclusión de que en esa cocina se estaban presentando auténticos fenómenos que sin duda alguna tenían un origen paranormal. A la par de esto, el ayuntamiento de Jaén ordenó nuevamente al albañil, que había desprendido la primera cara, que llevase a cabo una serie de excavaciones en el lugar para analizar la composición del suelo, que es lo que usted estaba comentando. Sí. Sin embargo, mientras Sebastián cumplía con esta tarea, encontró 6 grandes y viejos sacos. Cuando la autoridad se encargó, se acercaron para echar un vistazo al interior de los sacos, quedaron aterrados. Pues más tarde se encontraron de hecho adentro huesos pequeños, como si se tratara de niños. Y después lo corroboraron, eran huesos de niños. De ahí venían las psicofonías. Exactamente. Y realmente pues también la energía, ¿no? Que era suficientemente fuerte. Pues bueno, realmente resultaron ser esos sacos, huesos, ¿no? No obstante, no fue hallado ningún cráneo. Y obviamente con este nuevo hallazgo las autoridades descubrieron que en el pasado ese lugar había sido un antiguo cementerio musulmán y luego había sido un cementerio cristiano. Como era de esperarse, este hecho terminó por detonar la atención de todos los medios españoles, y la historia no tardó en llegar a toda Europa, y así el fenómeno de las caras de Belmez terminó por consolidarse. Mientras tanto, más caras seguían apareciendo en aquel suelo de concreto. Finalmente, y ante la magnitud de la situación, el gobierno español, en ese entonces al mando de Francisco Franco, ordenó a su ministro, Cancano Goñi, que en conjunto con el obispo de Jaén dieran punto final a la situación, a como diera lugar. Para ello pusieron en marcha la Operación Tridente, con la cual destituyeron al gobernador de Jaén y tomaron el control de la situación en Belmez. Así, para febrero de 1972 enviaron una supuesta nueva comitiva de investigadores, esta vez al mando del psicólogo Luis Jordán Peña, que tras unos cuantos días y después de unos dudosos análisis, que realmente nunca se realizaron, determinaron que el fenómeno de las caras de Belmez en realidad se trataba de un fraude, muy bien elaborado, orquestado por la familia de doña María González para obtener beneficios económicos de ello. Según esta nueva comitiva, las caras de cemento eran dibujadas por los hijos de doña María con polvos de nitrato de plata, que en contacto con el sol daban como resultado esos supuestos rostros de ultratumba. Y así, con estas escandalosas declaraciones, los medios informativos fueron presionados por el gobierno para dar carpetazo al asunto. No obstante, los habitantes del pueblo de Belmez y doña María González, por supuesto, siempre sostuvieron la autenticidad del fenómeno. De ahí que, de hecho, varias personas nos han comentado, ¿verdad?, en Facebook, que este fenómeno es falso, pero realmente nunca se comprobó que fuera un fraude. Es súper curioso, ¿no? Y también cómo entra el gobierno de Franco, que realmente no estaba interesado en todo este tipo de fenómenos, bueno, a silenciar todo, ¿no? Aparentemente, siempre hay una parte siniestra de todos los gobiernos en cualquier momento que tú la busques. Por supuesto. Es como los ovnis que oficialmente no existen, pero cuando se aterrizó, se cayó un ovni, ahí tienes al ejército en cualquier parte del mundo. Claro. Aquí también había algo que sí tocó las fibras de Franco y sus allegados. Claro. Y por eso es mejor ahí y al final quisieron ya desbaratarlo, ¿no?, de alguna forma. Y Franco murió 3 años después, ¿no? Sí, exactamente. Ahí también. Digo, pero sí, aquí había algo más. Sí. Algo más que ya no se supo públicamente, digamos. Pues en ese momento no, de hecho pasó muchos años con esta versión oficial, ¿no?, de que realmente era un fraude. Y bueno, eso se transmitió de generación en generación y por eso varias personas se quedaron con esa idea. Yo me quedo con la idea de que es algo paranormal. Más dándole énfasis a que antes de la construcción eran templos, habían sido templos. Sí. Y de ahí precisamente el comentario de hace un momento, ¿no? Toda la energía recabada, sabemos que los templos pues almacenan bastante energía, sí, ¿no? Sí, y eran cementerios sobre todo. Y exactamente, entonces yo me quedo con lo tema paranormal. ¿Qué año fue? En el 71. 71. 71, entre 71 y 72. Sí, son décadas en las cuales la investigación apenas comenzaba, ¿no?
y es un caso clásico, lo hemos visto muchas veces aquí en nuestra ciudad, se puede generar este tipo de manifestaciones. Claro. Incluso yo recuerdo rápidamente como comentario el caso de las casas que edificaron aquí en Momoxpan. Ok. También de ahí hay un cementerio y muchas personas han escuchado por las noches que pues prácticamente golpean el piso o rasguñan por debajo del piso de sus casas, y se habla de un cementerio debajo de las casas de Momoxpan. Entonces una forma de manifestación, aquí lo vemos en las caras de Bernes, plasmadas los rostros en el piso de estas viviendas. Claro. ¿no? Pues son claras manifestaciones de espíritus, sí, y pues interesante. pienso que es un caso real. Pues aquí les van los datos curiosos de la noche paranormal. Pareciera que la verdad siempre se encuentra la forma de salir a la luz. Y en el año de 1997, los investigadores españoles Iker Jiménez y el periodista Lorenzo Fernández, tras una ardua y rigurosa investigación de varios meses, lograron dar con 2 actas notariales que habían sido ocultadas durante 25 años, y en las cuales, por primera vez en la historia, se daba fe legal de un hecho paranormal. Pues resulta que tras el abrupto carpetazo al fenómeno, el gobierno español ordenó en secreto una última investigación para tratar de comprobar ante un notario público que el fenómeno era un fraude. Así que encargó a un grupo de agentes que expusiera realmente encargó a un grupo de agentes especiales que expusiera el pequeño cuarto de cocina a un riguroso control científico, que consistía en sellar por completo ese lugar de la casa, que era la cocina, y para ello se utilizaron placas de metal que fueron soldadas sobre las puertas y una ventana que daba a la calle. También se dividió el suelo de la cocina en 38 recuadros que fueron fotografiados a detalle uno por uno. Finalmente, por todo el lugar se colocaron cintas adhesivas especiales con dígitos ocultos que solo el notario conocía. Todo ello fue avalado y firmado por el prestigioso notario Antonio Palacios Luque. Por último, se montó una estricta vigilancia militar sobre la casa durante 3 meses. Al cabo de este tiempo, el mismo notario regresó a levantar la clausura del lugar y elaboró una nueva acta notarial con fotos de las caras, para que fueran analizadas y se pudiese determinar si existía alguna variación después de los 3 meses, ¿no? Lo cierto es que los análisis posteriores no fueron necesarios, pues tras retirar los paneles de protección y las cintas de seguridad, el notario pudo constatar inmediatamente que había cerca de 13 nuevas caras, y los rostros que habían sido fotografiados anteriormente habían variado de posición. En palabras de aquel notario: a mi juicio, allí no pudo entrar nadie hasta que yo procedí al levantamiento. Yo puedo decir con toda seguridad que allí no hubo fraude. Aquello es un fenómeno paranormal y de eso no me cabe ninguna duda. Y esa fue la alucinante historia de las caras de Belmes. Sí. Siempre sale a la luz, la verdad. Sí. Da a conocer que realmente es un fenómeno paranormal. Y bueno, algo también, como lo mencionabas, los cuerpos que encuentran están decapitados. Sí, no tienen. Nunca encontraron las cabezas, de hecho. Entonces, bueno, quiero creer que es una especie de manifestación para darse a conocer, para dar quién son, ¿no? Sí, como una especie de auxilio, de llamada de auxilio, ¿no? Y cómo saber de quién son esos cuerpos, pues mostrando la cara, el rostro. Claro, eso es súper interesante. Como no tenían rostro, se manifestaban en caras. Muy buena observación. Esa es súper interesante eso. Sí. Muy buen caso, ¿no? Sí. Extraordinario. Ya ahorita que lo acabas de comentar totalmente desde el inicio al final, ya caemos en cuenta de muchas situaciones, ¿no? Sí, claro. Y ya ligamos con el asunto de los espíritus que no estaban de acuerdo, y pues de esta situación de cómo murieron y manifestaban y sacaban a la luz sus verdaderos rostros. Sí, es una directamente desde ultratumba, ¿no? Así es, don Fer. Al final salió. Sí, no, y esa observación de Armando es muy importante, ¿eh? Muy importante. Yo me voy más a la época antigua. Por ejemplo, si fue un cementerio musulmán, pues corresponde a la época bizantina, precisamente. Claro. Por ahí debe haber algo. Es cosa de investigación histórica y tal vez arqueológica. Había que también escarbar que otras cosas. Claro. Sí. Claro, el problema es que, de hecho, hoy en día todavía siguen esas caras, pero
no se puede excavar y no se puede hacer Ah, no, nada claro que alrededor. no. O sea, Claro. realmente está Ya. súper controlado. Sí, Sí. sí, se habilitó el lugar así como un tipo de museo, De museo. pero obviamente nadie puede meterse ahí a Hacer ya más tocar suelo. pruebas, ¿no? Sí, inclusive se dice que sobre el 98, 99, se realizaron otra vez pruebas de suelo, precisamente para comprobar esta cuestión del nitrato de plata, Ajá. y no se encontró nada. O sea, nada relacionado. Obviamente era una mentira, ¿no? Sí. Pero bueno, se comprobó ya científicamente que no había nitrato de plata. Sí, que no en había las sido caras, manipulado por mano humana, ¿no? Claro. Por cierto, si les gusta a ustedes el cine, hay una película española de, me parece que es Helio Quiroga, Helio sin H, Helio Quiroga, de el director, que se llama Milagros Prohibidos. Es una historia de ficción, pero que alude a todos esos tejemanejes en época franquista, el contubernio entre el clero y el gobierno del dictador, para ocultar o presentar a su conveniencia las cosas. Sí. Una película interesante, Milagros Prohibidos, hace como 10, 12 años de esa película. De hecho, hay bastantes películas, así como lo mencionan, el régimen de Franco, Sí, relacionadas también con lo sobrenatural. sí, bastantes, muchísimas. Ok, pues bueno, ahí está el caso de las caras de Belmes, interesantísimo. Muy interesante. ¿No? Uno de los expedientes X más importantes en la historia de España. Así es. Pero bueno, sigamos avanzando con el siguiente expediente. Y bueno, este sucedió, más bien nos lleva hasta Valencia, en donde se vivió una agitada noche para los pasajeros de un avión comercial. Esta es la historia del caso Manises. ¿Conoces la historia del caso Manises? Pues ya no recuerdo muy bien la situación. Sí me suena el nombre, pero no recuerdo Claro. exactamente la historia. Un caso ovni interesante en la... Vamos a conocerlo, ¿no? Sí, adelante. Sí, ¿cómo no? Pues bueno, el 11 de noviembre de 1979, el avión comercial Super Carabel con matrícula JK297 de la compañía TAE partía cerca de las 10:30 de la noche del aeropuerto de Mallorca, con destino a Las Palmas, en la isla de Gran Canaria. En su interior, 109 pasajeros y 6 tripulantes iban, obviamente, normal, ¿no? Era un vuelo súper habitual, eran cerca de 3 horas y 3 horas y media de duración. Y pues bueno, no había pasado nada durante... Todo era normal, todo había transcurrido normal, ¿no? Sí, El bueno, abordaje... normal. Sí, de hecho las condiciones de... Lo pueden checar inclusive ahí. Las condiciones de vuelo y todo eso eran óptimas, ¿no? Óptimas. No había ningún problema. A los mandos de la aeronave se encontraban 2 experimentados pilotos. El comandante Javier Lerdo de Tejada y el capitán Ramón Suazo. Ambos con una larga trayectoria en la aviación comercial. Tras despegar de Mallorca, los primeros minutos de vuelo transcurrieron con total normalidad. No obstante, tras unos minutos de vuelo más, ambos pilotos y un mecánico observaron desde la cabina que a unas 4 millas de distancia aproximadamente se encontraban 2 luces rojas que se aproximaban al avión desde el lado izquierdo y a una gran velocidad. De inmediato el piloto del avión, Javier Lerdo de Tejada, se puso en contacto con la torre de control para que le informara sobre ese tráfico que estaba presenciando, algo normal, ¿no? Sí. Y esta es la conversación original que sostuvieron. Aquí tienen un video con la conversación de todo lo que pasó en ese avión y todo lo que se dijeron. Acá hay 297. Acá hay 297, sí, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor?
El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, Estado 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? Flight 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, Estado 297. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. Flight 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, Estado 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona, Estado 297, pongo rumbo a Valencia. Flight 297, recibida. Como pudimos constatar en estas comunicaciones, el piloto del avión, Javier Lerdo de Tejada, tras darse cuenta de estas luces, se empieza a alarmar, como es normal, ¿no? Sí. Sí, aparte se da cuenta de que estas luces están haciendo el mismo movimiento que el avión. Y de la torre de control le confirman que no hay ningún vuelo registrado o alguna aeronave cerca inclusive, ¿no? Sí, sí. Obviamente esto pues, le causa un gran temor al piloto y al final decide pues guardar la vida de todos los pasajeros y inicia un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises en Valencia. Sin embargo, la cosa no queda ahí, pues ante tal acontecimiento sin precedentes en la aviación comercial, la torre de control informó de la situación al Ejército del Aire Español y solicitó que un avión militar despegara de forma inmediata en auxilio de la aeronave JK-297, que para ese momento se encontraba rumbo al aeropuerto de Manises, en Valencia, en donde realizaría un aterrizaje de emergencia. Pocos minutos después, un Mirage F1, al mando del capitán Fernando Cámara, despegaba de la base militar de Los Llanos, en Albacete, como parte de una misión Scramble, que esta es una misión de emergencia cuando un una nave no identificada atraviesa suelo de algún país, se activa esta alarma porque con el objetivo de detectarlos visualmente, de acercarse y de pues tratar de ver qué es, ¿no? Uh-huh. Si es una aeronave pues, de otra nación o de qué se trata, ¿no? Alguna basura espacial. Exacto. O algo así, ¿no? Y bueno, esa es una misión Scramble. En su caso, si detectan que es una aeronave no identificada, van equipados para derribarlos ya de una vez. O sea, no tienen que pedir autorización, ¿no? Que eso es raro, pero sí, así es. Como mencionó hace un momento, don Fer, es raro, ¿no? Es raro que, como dice usted, no existe, pero sí. Hay protocolos claro. para este tipo de cosas. Sí, ¿no? por supuesto. Pues bueno, mientras esto sucedía, el avión comercial se acercaba a la pista de Manises para realizar el aterrizaje de emergencia. En tierra se encontraba listo un dispositivo de varios equipos de emergencia. Obviamente para atender si había algún problema, si los pasajeros estaban nerviosos, sí. Inclusive la tripulación, ¿no? Del avión. Entonces ya estaban listos abajo para recibirlos. También se encontraban varias decenas de testigos más, quienes tras recibir la información de la torre de control, decidieron salir a las inmediaciones de las pistas para tratar de observar las extrañas luces rojas. Y en efecto lograron observarlas con claridad mientras el avión comercial aterrizaba. Para ese momento, el Mirage F1 del Ejército del Aire ya había realizado contacto visual con las luces y se inició una intensa persecución por los cielos de Valencia. Tras 15 minutos intentando aproximarse a las extrañas luces, el piloto del Mirage F1, Fernando Cámara, logró acercarse lo suficiente como para distinguir por unos cuantos segundos la forma del objeto.
Según sus palabras, era una especie de esfera partida a la mitad, o sea, un plato, ¿no? Una especie de plato o platillo. Acto seguido, la semiesfera aceleró abruptamente y se perdió en los cielos españoles. Todo esto quedó debidamente registrado en los archivos militares del Ejército del Aire. Súper interesante este fenómeno. Ha habido casos también en los cuales siempre los aviones sufren de ese tipo de contactos, los pilotos de los aviones. Incluso estos objetos están volando a la par o rodeando el avión. Hay varios videos incluso que los muestran, ¿no? Claro. Sí, muy interesante, muy interesante. ¿Tu opinión, David, respecto a este caso OVNI? Sí, ya regresa Impresionante, ¿no? a la mente este caso de Manises, que hemos conocido muchísimos a lo largo de los años. Clásico encuentro con ese tipo de aeronaves, ya sea en vuelo militar o comerciales, que pues se quedan impactados, asombrados con las características de vuelo de estos objetos, claro, que rompen cualquier situación, cualquier ley de pues, aerodinámica de vuelo, claro, de los aviones conocidos en la actualidad, digo, de objetos que están prácticamente estáticos y alcanzan velocidades arriba de los 1000-1500 kilómetros por hora en segundos, que ninguna persona pues va a aguantar este tipo de velocidades. Increíble, la verdad, y muy buen caso el de Manises. Así es, ¿no? Don Fer, ¿cuál es su opinión respecto al caso Manises? Pues a mí, precisamente como dice David, son muy frecuentes estos casos, y yo me pregunto siempre por el comportamiento de esos objetos anómalos. ¿Es curiosidad? ¿Es acoso? ¿O de qué se trata? ¿No? Eso sucedió en el mar Mediterráneo, ¿no? Sí. Evidente. Incluso ahí mencionan que pide confirmación a la torre de La Palma, Palma de Mallorca. Entonces, a veces me da la impresión así al escuchar eso. Hay muchos reportes de este tipo. Siempre tengo la curiosidad. Bueno, las aeronaves humanas, digamos, son extrañas para esos objetos que andan por ahí, porque a veces se comportan como si fueran curiosos, como que se acercan, van acompañando el vuelo a estos objetos, como checando, bueno, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿De dónde salieron? Claro. ¿No? O sea, la extrañeza total de parte de los otros, ¿no? Incluso también burlándolos, jugando con ellos. A veces sí, a veces las maniobras superan totalmente a estas naves. Incluso hay un caso de un avión que pues se impactó, incluso por la parte de enfrente, tiene una abolladura, no sabe con qué golpeó, en pleno vuelo. Hubo un impacto con un avión también comercial. Claro, inclusive aquí en México hace algunos años, recordemos que también se dio un caso parecido, ¿no? En donde un piloto naval, bueno, de la aviación mexicana, logró detectar algunas luces, ¿no? Y se dio a conocer en cadena nacional y todo esto. De hecho se cataloga como el mayor avistamiento aquí en México. Y es parecido. Sí, se ve incluso es una flotilla, ¿no? Se ve el color, bueno, la luminosidad de los objetos y cómo van a la par del avión, ¿no? Claro. De una manera muy muy concreta el avanzar, muy ¿cómo te diré? Muy estable, muy estable, ¿no? Sin movimientos, claro. O sea, muy interesante. Sin turbulencia. Sí, exactamente. No es como los aviones que se van moviendo un poco, ¿no? Sí, van parejitos todo el tiempo. Sí, realmente, ok. Pero pues esto no es todo, porque obviamente con este registro del incidente, también hay otros similares, como bien acaban de comentar, pero que tuvieron lugar ahí en España, y de hecho sucedieron unos días después. Entre ellos destaca uno sobre los aires de Motril, en donde el piloto de un caza también había perseguido a un objeto con la misma forma durante 10 minutos. Sin embargo, esta vez, al acercarse al extraño objeto, la radio de la cabina fue intervenida durante 30 segundos, por una extraña señal de la que provenían voces parecidas a las de niños. Aquellas voces pronunciaban las palabras: hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Y bueno, esa fue la historia del caso OVNI de Manises. Imagínense estar en una aeronave y que de pronto te intervenga en la radio y escuches voces de niños. Eso es súper extraño. Sí. Pues en cada caso, algún día tenemos oportunidad de comentar el del piloto, estudiante más bien de aviación, aquí en el Estado de México, en Chimalhuacán, que
comunicándose a la torre de control, le cambió la voz y empezó a hablar algo que decía que en ese momento tomaban el control del avión. Bueno, era una avionetita, estaba haciendo sus vuelos de prueba. De hecho, yo conocí a un testigo involuntario de un capitán piloto aviador militar hace muchos años, en uno de esos encuentros en alguna bohemia, y me dijo que él estaba en el aire cuando estaba pasando eso, pero no se enteró de nada hasta que bajó, que ya era, y había llegado todo, la policía y todo lo que podía haber llegado. Y lo peor del asunto, o lo más interesante, es que con una avionetita, para estar dando vueltas, llegó hasta Acapulco. ¿Sí? Y me decía, no me acuerdo si me lo dijo él o lo leí en otro fuente, que el mismo Pedro Ferriz Santa Cruz, compró la grabación de la torre de control de Acapulco. De esos casos así. Que iba siguiendo a la avioneta. Sí, no tenía nada, ¿no? Por cierto, el muchacho quedó vetado para tripular aviones de por vida, ¿no? Claro. No, ya no se puede hacer. Bueno, hay cosas muy misteriosas. Sí, la verdad que sí, muy interesante, más lo de las voces, Las voces, sí, eso ya me llamó muchísimo. Sí, la intervención en la radio. Y 2 días después de este incidente de Manises. Así como lo menciona Don Fer y David, algo les causa curiosidad. Sí. A estos, llamamos a llamarlos seres, ¿no? Porque están jugando, al menos, ¿no? Sí, porque están jugando con los aviones. Y sí, les puede llamar la atención. Y es la prueba, ¿no? El hola. O sea, ¿quiénes son? ¿Qué son, no? O sea, sí es algo importante. Sí, es bastante curioso. Pero bueno, llegamos al último misterio que abordaremos hoy en día, Expediente X de España. Y hablaremos de un personaje con una historia cuando menos peculiar. Escritores célebres de la época como Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Luis de Góngora hacían referencia de este personaje en varios de sus escritos, a veces exaltando sus dotes de liderazgo y otras veces haciendo sátira de sus artimañas políticas. Muchas otras se hablaba con sutiles sugerencias sobre sus conocimientos de magia y hechicería. Recordemos que está la Inquisición en ese momento, ¿no? Entonces tampoco podían ser tan claros, ¿no? Se trata de don Gaspar Guzmán, conde duque de Olivares, un célebre político español que prácticamente gobernó a su antojo durante el reinado de Felipe IV el Grande. De 1621 a 1640, el conde duque contaba con un casi enfermizo e incomprensible apoyo del monarca español, tanto que Felipe IV llegó a nombrar al duque como su válido, que era su representante, pero con todas las facultades. O sea, básicamente él estaba gobernando, no le tenía que explicar nada. Sí. Y tenía control sobre los militares, sobre la política, sobre todo, ¿no? Durante el pseudo reinado del duque de Olivares, España entraría en conflicto con países como Holanda, Inglaterra, Francia, y perdería en su totalidad su dominio sobre Portugal. Obviamente el conde duque contaba con innumerables detractores en las cortes españolas, y no solo por su incompetencia en temas políticos, sino también por su pasado nigromante. Era por todos conocido que el duque tenía predilección por temas como la hechicería, los encantamientos y el ocultismo. Se cuenta que desde muy pequeño fue instruido en las artes oscuras de la magia, y con ellas logró controlar al rey Felipe IV, casi a voluntad. Finalmente, en 1943, el duque de Olivares sería depuesto del poder y exiliado a su natal Roma, en donde fue llevado ante los tribunales de la Inquisición por los cargos de magia negra y hechicería. No obstante, fue absuelto por los tribunales inquisitoriales, tras no encontrar pruebas fehacientes sobre sus prácticas ocultistas. Y este es un detalle crucial para que vamos a tocar en unos momentos, porque realmente no le pudieron imputar nada debido a que no encontraron su biblioteca oculta de libros, que eran estos tratados de magia, de hechicería, de pócimas. Todo esto no lo pudieron encontrar, entonces no lo pudieron enjuiciar, no le pudieron hacer nada. Al cabo de un año aproximadamente murió por causas relacionadas con la demencia. Y aquí hay una teoría súper extraordinaria que tiene don Fer acerca de lo que pasó con esa biblioteca perdida del conde duque de Olivares. ¿No la quiere compartir, don Fer? Bueno, en 1978, si no mal recuerdo, yo estudiaba en el conservatorio, y alguna vez vino el presidente en ese tiempo, José López Portillo, vino a inaugurar la biblioteca palafoxiana. Sabíamos que estaba ahí, ya sabemos dónde está, ¿no? En la 5 Oriente, enfrente de Catedral, a un costado de Catedral, mejor dicho.
Entonces ya sabemos que estaba ahí, pero bueno, le dieron su manita de gato y abrieron las puertas y ya el presidente dio una cátedra, me acuerdo, y por cierto era un buen maestro, cuando lo vi en la televisión, dije, un buen maestro, un buen catedrático. Y ya, ahí terminó. Entonces al siguiente domingo, pues eran mis diversiones de entonces, fui a la Casa de la Cultura a ver qué había, porque había variedad, había cosas interesantes a veces. Y lo primero que fui a ver, que me subo, digo, voy a ver la biblioteca palafoxiana, pues, y todo lo que es libro me apasiona, ¿no? Sí. Y sí estaba abierta, pero tenía esas cosas que le ponen, sus como Sí, cadenas, como ¿no? vallas, ¿no? Como vallas, sí, para que no pases, casi de cuerda. Y un policía. Y le digo al policía, digo, oiga, señor, digo, ¿puedo pasar a ver cómo está? Dice, no, joven, no puede pasar. Digo, oiga, pero apenas vino el presidente, yo estuve ahí, vino y la declaró formalmente abierta al público. Dice, sí, pero no puede pasar. Digo, sí, no voy a tocar nada, nada más quiero ver, porque es curioso, digo, Sí. es Sí, antigua claro. y tiene algo así, un aire así atractivo. No, pues no puede ver, pues ya. Digo, entonces, ¿para qué la abren si no van a ir? Ni modo que desde aquí vea. Claro. Sí, ya lo y bueno, pasó. Después se supo por ahí, corrió un chisme que el primer equipo de investigación fue de la Universidad de Texas, que lo dejaron entrar y fotografía y cosas así, pero fue por casi salvoconducto que le dio el gobierno del estado, años después ya no supe más. Claro. Y ya muchísimos años después, y eso ya les tocó a ustedes, ya empezaron a hacer pequeñas exposiciones de temas selectos y de libros selectos, libros interesantes, ¿no? Claro. Pero uno siempre tiene la idea de estar investigando, y es uno medio obsesivo también. Digo, bueno, ¿esa biblioteca de dónde la sacó? Digo, porque en esa época pues no había librerías, que podíamos decir, ¿no? No. Los libros eran carísimos y además estaban todos controlados por el poder, claro. Básicamente la Inquisición en este caso, muy bien conocida. Digo, solo que lo estoy siendo arzobispo. Bueno, no sé si ya había arzobispo o era obispo, no sé cómo estaban las jerarquías entonces. Digo, pues tal vez la Inquisición le pasó a algunos, ¿no? De los que confiscó a quienes tenían libros, ¿no? En esa época. Y así, y no hace mucho, máximo 2 años, yo creo que no, tal vez menos, buscando una vez, siempre documentándome para nuestro programa de Misterio Zona, que veo así, voy checando y dice magia y brujería en la corte de Felipe IV, y que me acuerdo, porque resulta, yo sabía de esa época, porque don Juan de Palafox y Mendoza, yo nunca supe por qué fue famoso, ¿no? Pero era famoso en Puebla, fue obispo de Puebla y posteriormente fue virrey de la Nueva España también. Claro. Pertenecía a ese periodo, entraba perfectamente en el periodo de Felipe IV. Y en la corte de Felipe IV. En la corte de Felipe IV, era ahí de los importantes. Sí, ¿no? claro. Digo, a ver, ¿qué hay acá? Y leyendo la tesis de una investigadora de la Universidad Católica de Valencia, otra vez Valencia, fíjate, tiene que ver algo Valencia. Claro. Bueno, ahí hace toda una relación de su investigación Claro. de literatura, no era de otra cosa, ya de literatura de la época, ¿no? Y resulta esto, ¿no? Que jamás le pudieron probar nada porque no le encontraron su biblioteca mágica. De hecho, ahí me llamó la atención, usa la palabra nigromante. Aquí en México, nigromante es el que consulta a los muertos. Ese es. Pero parece que en España es el que practica la magia negra. Sí. Creo que hay esa diferencia. Sí, practica la magia negra con intenciones políticas, según la tesis de esta chica. Sí, digo, entonces ahí que empiezo a atar cabos. Me había llamado mucho la atención que cuando busqué sobre don Juan de Palafox y Mendoza, de hecho, no hay más que cosas pues banales, yo diría, claro, ¿no? Nada de mucho interés, ¿no? Aquí estoy seguro que en Puebla existe una especie de cofradía palafoxiana, pero es una sociedad hermética que por ahí se dejan ver. Recuerdo mucho un día que consagraron ¿cómo estuvo? Sí, porque aquí en el atrio de catedral, que algo iban a hacer sobre Palafox y Mendoza. Esa era una especie de consagración que estaba ahí el arzobispo de Puebla, ahí lo vi, iba en un camión, ahí con una maquetita de la catedral. Y que esperaban que llegaran las multitudes, no llegó nadie, ¿no? Todo el atrio, había sillas, pero no llegó nadie, ¿no? Y venía toda una procesión, obviamente, de los colegios católicos, porque había monjas y así. Pero no, de aquí los poblanos como si nada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Digo, bueno, ¿por qué es tan importante Juan de Palafox y Mendoza, ¿no? Pero no encontré mayor cosa, estuve buscándole. Digo, no sé, debe haber documentación, pero no sé más. Pero cuando leí esta tesis de esta investigadora, me vino inmediatamente, digo,
relacioné las dos cosas. Bueno, ¿por qué no dejan entrar a la gente a que conozca, que vea de qué títulos, cómo se titula? Y deben estar, por la época, deben estar en latín, deben estar en griego, hebreo, tal vez árabe y obviamente el español de esa época. Pues cuando menos sí uno sí podría entender, los que entendemos los alfabetos, sí podemos entender algunas cosas, pero no lo dejan ver. Digo, y las exhibiciones son muy... Bueno, pues a mí realmente no me llaman la atención, ¿no? Claro, sí. No son mi especialidad, pues, los temas. Bueno, entonces ahí quedó. Digo, ¿y qué tal? ¿No? ¿Y qué tal si la biblioteca, o sea, el núcleo de la biblioteca de don Juan de Palafox y Mendoza fue a la biblioteca de su patrón, el conde duque de Olivares? Sí, porque además tenían una estrecha relación. Sí, había. Era Felipe IV, estaba el duque de Olivares, y también en alguna parte llegó a entrar como parte de la corte Juan de Palafox y Mendoza. De hecho, Juan de Palafox llegó a trabajar para la hermana de Felipe IV, María Ana. Sí. Y la acompañó por toda Europa. Estuvo ahí mucho tiempo. Entonces nos habla de que era una persona cercana realmente. Sí, y además un erudito, alguien que sabía, que conocía de libros indiscutiblemente. Y bueno, se hizo de sus libros. Y yo creo que en ese acervo original de libros posiblemente andaba por ahí los libros estos comprometedores de, de hecho, de don Gaspar. Sí. Hoy en día, en la biblioteca palafoxiana precisamente, hay una sección que es la sección de libros prohibidos, que está en el tercer piso. De hecho, pueden entrar y junto a la estatua de Juan de Palafox y Mendoza está del lado derecho esta sección, donde de hecho pedimos información al respecto, pero no se entregó nada. Solo se dice que eran libros pues prohibidos para la época. Entonces, o perseguidos por la Inquisición, de hecho. Entonces, digo, eso respalda también un poco ahí hay algo turbio, la teoría. Hay algo turbio como siempre, ¿no? Así es. Sí, ahora, no olvidemos que aquí en México, muy concretamente en la época de la colonia, en donde, bueno, aquí en la Nueva España, y muy especialmente en Puebla, Puebla es un lugar donde pasan cosas raras y siempre han pasado, ¿no? Tenemos aquí muchas vestigios de la época de la colonia en edificios y todo, y siempre tienen algo turbio, ¿no? Hace un rato que mencionaban las casas de Belmes, me estaba acordando, y ya lo trataremos en algún otro programa, el del ex convento de San Jerónimo, donde ahora está, creo que todavía sigue estando, ¿no? La Facultad de Psicología. Ahí pasan cosas muy raras porque era un cementerio, y se encontraron huesos, no hay más. Siempre hay esta relación, ¿no, David? Entre cementerios, entre lugares donde se llevaron a cabo muchas manifestaciones de personas o aglutinación de gente y estos fenómenos paranormales, ¿no? Estas manifestaciones. Así es, lo hemos comprobado, donde ocurren este tipo de tragedias, de sucesos, ¿no? Donde está marcada la muerte, el dolor, personas que murieron, que fueron enterradas, emparedados, que murieron asesinados, de alguna u otra forma sus almas, sean energías o espíritus, tratan de manifestarse, de llamar la atención, de contactar a las personas que estamos aquí en este plano terrenal, de dar un mensaje, a lo mejor buscan un descanso, y pues estos lugares siempre impregnados de situaciones espirituales extrañas, y bien tenemos ubicados estos lugares con este tipo de presencias. Claro. Esto viene a cuento porque quienes practican la nigromancia, en el sentido que le dan en España, pues buscan esos lugares infestados de esas energías precisamente, ¿no? Y Puebla no fue la excepción. En época de la colonia había gente que tenía el suficiente poder, y el obispo, el arzobispo, no sé si ya era arzobispo, pues tenía suficiente poder, ¿no? Pero también los grandes mercaderes, ¿no? Me contaba un amigo que trabajó mucho tiempo en la biblioteca La Fragua y del Carolina, en la misma zona precisamente, de que él leyó alguna vez de tres grandes, tres gente de poder aquí en Puebla, de que vivían en lo que se llama las cinco orientes, cinco orientes y la primera de la poniente. Dice, uno era católico, supongo que un arzobispo, un obispo. Dice, otro era judío y otro era musulmán, de muchísimo dinero, y la Inquisición ni se acercaba, ¿no? Entonces, aquí también se practicó eso mucho, ¿no? Así es. O sea que no tendría nada de extraño, que aquí tuviéramos la biblioteca perdida del conde duque de Olivares. Sí, me suena muy interesante esa teoría, la verdad. Muy interesante. Y sí, es increíble, la verdad. Así es. Pues bueno, amigos, hemos llegado al fin de nuestro viaje por los expedientes X más extraordinarios de nuestro país hermano. Sin duda alguna, España es una tierra mágica, en donde abundan cientos de inexplicables sucesos que están esperando ahí pacientemente por ser descifrados. Agradecemos a todos aquellos maestros del misterio español que con sus investigaciones y escritos han alimentado nuestro amor incondicional por el misterio.
Esto ha sido La Noche Paranormal y hasta La próxima. Gracias, don Fer, gracias, David, gracias a ustedes por estar invitarnos, aquí cómo no. con nosotros. Excelente placer. tema y por la invitación para que sigan a nuestros amigos, compañeros, colaboradores todos los sábados a partir de las 4 de la Así noche es. paranormal. Muchas gracias a los amigos de Misterio Zona, gracias Armando, y Gracias. gracias a Gracias, David en David. los controles. Y bueno, hasta luego y hasta la próxima.